Entonces, mis hermanos, esta noche vamos a continuar lo que hemos comenzado ya hace varios domingos en esta reunión de varones para profundizar en aquellas cosas que son importantes para el cuidado, para el pastoreo de la iglesia. Aquellas cosas que realmente pueden prepararnos para servir a aquellos que van llegando en medio nuestro. Entonces, hace 15 días, con el hermano Pablo comenzamos a introducir este asunto de la membresía de la iglesia. Veíamos cómo es un concepto bíblico, aunque esta palabra no aparezca allí. Y que esto es importante que lo tengamos en claro. ¿Por qué? Porque hay unos principios que determinan, como veíamos, a quién podemos recibir como miembros, a quiénes no. Y eso nos ayuda a distinguir a quiénes estamos pastoreando, quiénes son los que están dentro, y quiénes definitivamente no son nuestra responsabilidad, los que están afuera. Entonces, esto es bastante determinante. Determina quién puede participar en los privilegios de miembro, del cuerpo de Cristo, de esta asamblea local, en la comunión con los hermanos, y quién puede participar, por ejemplo, quién puede recibir el bautismo. Eso es determinante. ¿Quiénes pueden participar o no en la cena del Señor? ¿Quién bautizamos? ¿Quién puede recibir la cena? ¿Quién puede servir en medio nuestro? ¿Quién puede recibir estos tipos de ayuda? ¿A quién podemos disciplinar? ¿A quién no? Entonces hay varios puntos que tenemos que tener en claro, varios principios que tenemos que tener en claro para distinguir. Eso es lo que introducía el hermano Pablo la vez anterior. Entonces vamos a empezar a adentrarnos un poco más en esos principios que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Entonces, hoy vamos a comenzar, hermanos, viendo el principio del Evangelio. El Evangelio. Entonces, ¿por qué el Evangelio? Vamos, sin lugar a dudas, si hay algo que distingue de los que están en Cristo y fuera de Cristo, hermanos, es el Evangelio. Por medio del Evangelio, hermanos, sabemos quién es de Cristo y quién no es. Sabemos quién es parte de la iglesia universal, pero también de la local. El que no está en Cristo, no está en la iglesia. Aunque venga a un local, aunque vaya a un lugar de reunión. Todo el principio que vamos a ver hoy es completamente determinante. Principio de separación, de santidad, entre lo que es los miembros del cuerpo de Cristo y los que no lo son. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1, para que veamos cómo ocurrió, por ejemplo, esta separación en caso de los efesios. Miren cómo hubo un antes y un después en la vida de estos hermanos. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, hubo otro tiempo donde ellos andaban muertos en delitos y pecados. Y un tiempo que también Él les dio vida. ¿Y cómo estaban antes? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, aquí estamos viendo el efecto que tuvo en la iglesia de Éfeso el Evangelio. Hubo momentos donde ellos no eran iglesia, no eran pueblo de Dios, estaban muertos. Llegó el Evangelio y su vida fue transformada. Entonces el Evangelio es lo primero, hermanos. Es lo principal. Entonces, cuando creímos en el Evangelio, pasamos de muerte a vida. Hubo una separación donde estábamos todos muertos, con todo el resto del mundo. Éramos iguales. Pero llegó un momento donde fuimos separados. Por medio del Evangelio pasamos de un pasado de muerte espiritual a vida. Vida en el Espíritu Santo. Vida en Cristo. Una vida nueva, una vida que es diferente a la vida anterior. Eso dice el apóstol Pablo a los Efesios. Antes su vida era así, ahora su vida ya no es así. ¿Pero por qué? ¿Porque se lo propusieron en sus fuerzas? No. Porque llegó el Evangelio a sus vidas, ¿no? Pablo, en Hechos de los Apóstoles, muestra que ellos solamente habían escuchado el Evangelio de Juan. Perdón, del bautismo de Juan. Y llega el apóstol Pablo y les predica acerca de Jesucristo, el arrepentimiento, su muerte expiatoria por los pecados, y entonces ellos creyeron, fueron bautizados y recibieron, dice, el don del Espíritu Santo. Comenzando a hablar lengua, y eran como 12 varones. Entonces el Evangelio hizo un antes y un después en estas personas. Y en nuestras vidas también.
Si vemos Hechos 2:41, cuando Pedro predicó el primer sermón, la primera vez que el evangelio fue predicado en Pentecostés, dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué palabra? El evangelio. Fueron bautizados, o sea, los que recibieron el evangelio fueron los que se bautizaron. Y se añadieron aquel día 3,000 personas. Entonces, ¿cómo la gente fue añadida a la iglesia? ¿Cómo llegaron a ser miembros de la iglesia? Por medio de recibir la palabra, por medio de recibir el evangelio. No recibir cualquier palabra, no es que escucharon la historia de Jonás y dijeron amén y fueron añadidos a la iglesia. No es que escucharon la historia de Moisés y se convirtieron y entraron a la iglesia, a ser miembros. No, cuando escucharon el evangelio y creyeron. Los que recibieron el evangelio, esos fueron bautizados. Esos fueron añadidos en aquel momento 3,000 personas. Entonces los que reciben el evangelio son los que llegan a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y no solo pasó con ellos. Más adelante la historia continúa con la iglesia en Antioquía. Hubo un tiempo donde llegó una persecución y los discípulos fueron esparcidos. ¿Y qué pasó? Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solo los judíos. En aquel momento solo estaban predicando el evangelio a los judíos. Pero luego llega el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, ¿cómo comenzó la iglesia en Antioquía? Los que escaparon de la persecución, unos varones de Cirene, de Chipre, que predicaron el evangelio. Y la gente se convirtió. Y fue una iglesia que fue tremendamente usada por el Señor más tarde. Pero ¿cómo comenzó? Con la semilla del evangelio. Esos gentiles, esos griegos fueron apartados del resto de los griegos que vivían ahí por medio de la fe en el evangelio. Entonces, cuando Pablo y Bernabé más tarde en esa Antioquía fueron comisionados, enviados por el Espíritu Santo, ya en Hechos capítulo 13, capítulo 14, fueron enviados ¿a qué? A predicar el evangelio. La ciudad donde predicaba el evangelio y la gente creía, que comenzaba la iglesia. Comenzaban a haber personas que recibían el evangelio y comenzaban a ser los miembros de la iglesia local en esa ciudad. Así han añadido los miembros, primeramente por medio del evangelio. Pues la iglesia se planta por medio de la predicación del evangelio. No hay otra manera, hermanos. Por eso es lo primero que tenemos que ver. Porque el evangelio divide a la gente que es del mundo de la gente que es de Dios. La gente que está muerta de la gente que tiene vida en Cristo. El viejo hombre en Adán del nuevo hombre en Cristo. Eso es lo primero que debemos conocer. Entonces, esto debe llevarnos a hacer varias observaciones prácticas. Esto tiene una aplicación. Listo, vemos que por medio del evangelio la gente es añadida a la iglesia. Por medio del evangelio surgen los creyentes. Entonces, primera observación que debemos hacer es que los que no reciben el evangelio no son miembros de la iglesia, ni pueden ser tratados como miembros de la iglesia, ni pueden participar activamente como miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque no son parte del cuerpo de Cristo. Sencillamente. Entonces, hay personas que nos visitan constantemente, ¿no? Que pueden reunirse con nosotros, pero eso no los hace miembros de la iglesia. ¿No? Usted puede ir a un parqueadero y eso no lo convierte a usted en un carro. Usted puede estar entre cristianos y eso no lo hace usted cristiano, ni lo hace miembro de la iglesia. Lo que estamos viendo es que lo que hace que la gente primeramente sea miembro de la iglesia, primeramente como fundamento, porque podríamos ver otros asuntos, pero esta es la base. Si no hay esto, no hay iglesia. Si no hay esto, no hay nada que ser miembro, no hay miembro de nada. Entonces el evangelio, hermanos, es lo primero y lo principal. Entonces, como si hay gente que nos visita, puede que tú traigas a tu abuelita, a tu hermana, tu tío, tu prima. Que ellos vengan y estén aquí un tiempo con nosotros, no significa que sean miembros de la iglesia. Eso hay que tenerlo claro. O sea, tenemos que tenerlo claro nosotros y los demás, porque de repente tú no conoces a la persona que traen, al amigo, al tío, al vecino, a un compañero del trabajo, y tú vas a ir a tratarlo como un miembro, acercarle la cena o permitirle cierta participación, que solamente es para los que son hijos de Dios. Entonces debemos hacer esa observación. Entonces, tenemos que distinguir. No todo el que nos visita
es miembro de la iglesia. No otro que está en las reuniones, aunque pueda estar en casi todas las reuniones, es miembro de la iglesia. Primeramente no, si no ha creído en el Evangelio. Ese es el primer principio para la membresía de una iglesia local, ser cristiano, nacer de nuevo, por medio del Evangelio. Entonces, pero entre aquellos que continuamente están con nosotros, hay unos que están más, y son nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos continuamente desde pequeños, si los tenemos pequeños, están con nosotros en las reuniones. Pueden estar más tiempo congregándose que gente que ha creído en el Evangelio. De repente tienes un hijo y ya tiene 10 años congregándose aquí, con nosotros, y todavía no es cristiano. Y un hermano que llegó hace poco y es cristiano de meses, de días. Y tu hijo tiene más tiempo congregándose que ser cristiano. Pero si tu hijo todavía no ha creído en el Evangelio, no es miembro de la iglesia. Todavía está siendo visitante. Y es importante que traigamos a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que escuchen continuamente el Evangelio. No es que podamos decir, no, como mi hijo todavía no cree en Cristo y no es miembro de la iglesia, que no vaya a las reuniones. No estamos hablando de eso, hermanos. No son miembros activos de la iglesia. En cierto sentido, ellos están apartados, y la Biblia dice, por Dios, por causa de ustedes. Por causa que ustedes son cristianos, son apartados. ¿Para qué? Para que tengan alguien que les predique el Evangelio todo el tiempo en la casa. Y eso no lo tienen los otros niños, que no tienen papás cristianos. Entonces es una bendición nacer en medio de una familia cristiana. Pero también tiene sus peligros. Creerse que uno es cristiano simplemente porque mis papás son cristianos. Simplemente porque estoy entre hermanos cristianos. Disfruto estar con ellos, yo me acostumbré, son mis amigos, a mí me llaman papás todo el tiempo. Y sin embargo, no haber nacido de nuevo, no haber creído en el Evangelio. Escucharlo domingo tras domingo y todavía no creer. ¿Y por qué es importante saber eso, hermanos? A veces nosotros, por ejemplo, presentamos a los hermanos con sus familias, con sus hijos. Digo, está bien. Estamos presentando como familia. Ahora, el hecho que los presentemos con sus hijos, o de repente con un cónyuge que todavía no se ha convertido al Señor, esposo o esposa, para que los vean como familia, no significa que todos los que estamos presentando lo estamos presentando como miembro de la iglesia. Significa que estamos presentando al hermano con su familia que todavía no es creyente. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque de repente usted ve pasar a un hermano con sus hijos y usted ya asume, esos niños, como pasaban al frente, ya son cristianos. Hace poco, con una familia que estuve visitando, los que se congregan con nosotros, yo estuve hablando sobre eso. Ellos venían de otro lugar y allá su hijo participaba en la alabanza, su hijo había sido bautizado, su hijo supuestamente era cristiano. Decían, bueno, si nos presentaron, entonces también mi hijo puede participar de la cena, y es donde lo que quería hablar con ellos. Todavía no. ¿Pero por qué? Si él se fue bautizado, si estaba en la alabanza. Dije, pero él es cristiano, ha creído en el Evangelio. Eso es importante. Ahora no voy a hablar de qué distintivos, porque más adelante voy a hablar de esos distintivos de cómo saber quién ha creído y quién no. Y voy a volver a sacar este ejemplo otra vez, para llegar a eso. Pero tenemos que tener en cuenta eso, hermano. Hay gente que, no porque alguien se ha presentado con su familia necesita que haya creído en el Evangelio y que sean miembros de la iglesia. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces eso es importante, porque a veces podemos pensar eso. Entonces la fe es personal. La fe no se puede transferir a los hijos simplemente porque nacieron contigo. Ellos deben creer personalmente. Y el día que ellos crean, teniendo paciencia, en algún momento, si ellos llegan a creer, pues serán presentados como miembros de la iglesia. Es más, si nacen de nuevo y todavía no fueron presentados, no se pierde nada. Peor sería equivocarse pensando que sí lo es y empezar a tratarlo como algo que sí lo es para luego llegar a la conclusión, no era. Mejor, incluso si se convierte y usted le sigue predicando el Evangelio, ¿qué se pierde? Nada. Si todavía no puede participar de la fe y aún no se bautiza porque es muy niño, ¿qué pasa? No pasa nada, porque si nació de nuevo, pues finalmente será bautizado y pasará a tomar la cena. Pero mejor ser precavidos y no autoengañar a nuestros hijos o autoengañar a nosotros mismos. Entonces eso es importante. Fue una cosa que tenemos que llegar a entender. Solo los que creen en el Evangelio son miembros de la iglesia. No nuestras familias, simplemente por nuestra familia. Una vez estaba en otra reunión durante la pandemia y una hermana hacía que participe su mamá. Pero yo no conocía bien a la señora. Y hace poco había llegado acá a la comunión. Entonces yo observé a la señora, yo veía y me di cuenta que no era cristiana. La siguiente reunión, que fue en esa misma casa, hablé claramente quiénes no podían participar. Los que me había dado cuenta que no eran miembros. Porque había hablado con los hermanos y todos habían llegado a la conclusión, ellos todavía no han nacido de nuevo, no son cristianos. Ahora la familia pensaba que sí y los animaba a tomar la cena. Entonces tenemos que tener cuidado con eso.
Necesitamos discernir, por eso es importante este principio de hoy. Necesitamos discernir quiénes han creído en el Evangelio. Entonces, ¿quiénes más? Deberíamos discernir los que tienen otro evangelio diferente, que no es el evangelio de Jesucristo. Ellos tampoco son miembros de la iglesia, aunque digan que creen y que predican el evangelio. ¿Y quiénes son esos? Los testigos de nadie, los católicos, adventistas del séptimo día, judaizantes, unitarios, los paredes sufrir oración fuerte del Espíritu Santo, mormones, etc. Cualquier secta de estas u otras que hay por ahí que predican un falso evangelio no son parte ni del cuerpo universal de Cristo y mucho menos de la comunión local. Entonces el evangelio separa entre los que han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo, entre los que creen un falso evangelio y los que están en el evangelio de Jesucristo. Entonces hay otra separación ahí. No todo el que diga Señor, Señor Jesús es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces tú te encuentras uno por la calle y dice Jesús, ¡ay, es cristiano! Y no lo es, tal vez. Tienes que ver si ha creído el evangelio, que está en la Biblia, conforme a las Escrituras. El evangelio divide entre los que son de Dios y no son de Dios, entre los que creen un verdadero evangelio y un falso evangelio. Entonces es importante, mis hermanos, ¿no? Porque como dice Gálatas, Pablo dice a los Gálatas, si alguno viene con otro evangelio sea maldito. Es una advertencia seria. No hay otro evangelio, dice Pablo, sino que hay unos que quieren pervertir el evangelio. Un evangelio pervertido no trae verdaderos miembros al cuerpo de Cristo. No salva a nadie, no tiene poder, no es sal como veíamos hoy. No puede salar nada, es un evangelio putrefacto, muerto, que la Biblia llama maldición. Y es maldito el que lo predica y son malditos los que lo odian, como veíamos en el estudio de los Gálatas. No trae bendición, no trae bienaventuranza, trae maldición porque la gente se engaña pensando que sigue al Señor. Y no está siguiendo al Señor. Porque con todas esas sectas que hablábamos confían en obras, como los católicos confían en obras para salvación. Los judaizantes confían en guardar la ley para salvarse. Los unitarios niegan la Trinidad. Los mormones tienen un falso Dios también, que Jesús dice que es hermano de Satanás. Y hay muchísimos dioses en el universo. Los testigos de nadie dicen que el Señor Jesús es un ángel. Entonces todos esos que pecan un falso evangelio no son parte del cuerpo de Cristo. Son anatema. Como también dice segunda de Juan capítulo 1, el versículo 1 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, que enseñan los apóstoles, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ahora, aquí no está hablando que no invitemos a alguien para evangelizarlos si no creen en Jesús. Porque ellos se reunían en casa, ¿se acuerdan? En aquel tiempo. O sea, no era que no lo recibían en la casa, en la reunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque venía con algo que no es el evangelio. No podían recibirlo como iglesia, para que participara como miembro. No son parte del cuerpo de Cristo, no pueden ser recibidos como miembros del cuerpo de Cristo, no han creído el evangelio de Jesucristo. Es importante, ¿no? Este principio. Ahora, esto nos lleva a esto también nos hay que dar en cuenta de algo. Tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Conocer bien el evangelio. Porque si es el evangelio lo que determina quién es y quién no es parte del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia local y la iglesia universal, entonces tenemos que conocer el evangelio bien. Porque si no, no vamos a poder distinguir. Estos principios nos ayudan a distinguir quiénes están dentro y quiénes están fuera. Entonces, pero para eso tenemos que conocer el evangelio. ¿Sí? Tenemos que conocer cuál es la medida que ha puesto el Señor. Entonces, 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Ahí vamos a ver varios distintivos del evangelio de Jesucristo. Cosas que no se le puede quitar, hermanos, que no se pueden adulterar, no se pueden mezclar. Que son el evangelio realmente. Ahora, esto es un resumen del evangelio. No alcanzaríamos en este tiempo a trazar todos los detalles, pero sí a ver unos puntos principales. Entonces, voy a leer, 1 Corintios 15:1 dice, además os declaro, o sea, les hago saber, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, él estaba recordando a los corintios el evangelio que por 2 años él les predicó, que les enseñó. En Hechos de los Apóstoles está la historia. El cual también recibisteis. O sea, ellos recibieron el evangelio que Pablo predicó, en el cual también perseveráis. Ellos habían recibido el evangelio y la prueba que habían recibido el evangelio es que ellos seguían en el evangelio.
Por lo cual asimismo, si retenéis, y todavía estaban perseverando en la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que él enseñó? Lo que él recibió. No se inventó el evangelio. Era el mismo evangelio que salvó a Pablo, el mismo evangelio que él predicaba. Evangelio puro. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí hay varios principios. En el versículo 3, el primeramente diciendo, primeramente les enseñé lo que asimismo recibí. Que Cristo, él comienza hablando de Cristo. Entonces el evangelio trata de Cristo. Primeramente hay que hablar a la gente quién es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre. Que vino a este mundo a cumplir las profecías de las Escrituras que hablaban de él, como el Mesías Salvador, donde toda la ley, todos esos profetas, todos esos rituales apuntaban a Cristo, y él los cumplió cabalmente. Vivió una vida perfecta de justicia. Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús, el Hijo de Dios perfecto, sin mancha, sin pecado. Como leíamos hoy en Hebreos, apartado de los pecadores. Pero entre los pecadores para llevarles la salvación. Enviado por su Padre al mundo, para que el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Pues ese es Jesucristo. Estamos a hablar, el evangelio es acerca de Cristo, es el evangelio de Jesucristo. El evangelio es cristocéntrico. Trata primeramente del Señor. Entonces, el evangelio trata acerca de Cristo. Él comienza hablando de Cristo. Primeramente os he enseñado que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, en cuanto a Cristo, ¿qué más hay que hablar? ¿Qué es lo principal? Que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, eso nos lleva a entender varias cosas. El hombre es presentado como pecador. ¿Por qué vino Cristo a morir por nuestros pecados? Porque el hombre es pecador. El hombre ha pecado contra Dios. Desde Adán hasta el día de hoy, todos los hombres han pecado. Como leíamos hoy en Romanos 10, 3:10. No hay uno bueno, ni siquiera uno que haga lo bueno, no hay uno que busque a Dios. Todos han desviado a una, se hicieron inútiles. Sepulcro viendo su garganta, se apresuran a derramar sangre, veneno de serpiente debajo de sus labios. O sea, la descripción del ser humano que da las Escrituras, porque como dice él, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, las Escrituras hablan de quién es Cristo, pero las Escrituras también muestran la condición del hombre, que el hombre es pecador, está destituido de la gloria de Dios, va camino a la condenación eterna, está perdido, es enemigo de Dios, aborrecedor de Dios. Entonces hay que mostrar al pecador, eso hace el evangelio, su pecado, que ha pecado contra un Dios santo y está bajo la ira de Dios. Por eso Jesús vino a morir por sus pecados, no hay otra forma de salvarlo. Entonces Cristo murió en nuestro lugar, porque dice que murió por nuestros pecados, no por los pecados de todos los animales, o las bestias, o los extraterrestres, o no sé quién por ahí, no. Los nuestros, hermanos, los suyos, los míos. Entonces tomó nuestro lugar como sacrificio expiatorio. Él cargó nuestra culpa, él recibió la maldición que nosotros merecíamos para que nosotros seamos perdonados. Entonces Cristo es el sacrificio. Cristo es presentado como el sacrificio de los pecadores. Él tomó nuestro lugar, como dice Isaías 53, 5 y 6. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y que fue, entonces, miren lo que dice, en él el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Entonces él tomó nuestro lugar como sacrificio expiatorio. Él murió en lugar de los pecadores, cargó el castigo de los pecadores sobre sí, llevó la ira de Dios, la maldición sobre sí, para librar a los pecadores. Entonces murió por nuestros pecados. El Evangelio muestra esto, pero no solamente muestra esto. Luego dice 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio también muestra que Cristo no solamente es el Hijo de Dios sin pecado que vino al mundo, enviado por Dios, por su Padre, que murió en nuestro lugar por nuestros pecados, que somos pecadores. El Evangelio también muestra que Jesús no se quedó en la tumba. Jesús se levantó de los muertos. Entonces, otra parte principal es que Jesús
suscitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, las Escrituras anunciaban la resurrección de Cristo. Mostraban que Él moriría en nuestro lugar por nuestros pecados, pero también se levantaría de los muertos, mostrando así que su sacrificio fue aceptado. Este es un punto principal en la fe cristiana. Si Cristo no resucitó, dice más adelante el apóstol Pablo ahí a los Corintios, entonces no hay esperanza. Nuestra fe es vana. No hay perdón de pecados. Todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todavía estamos bajo la ira de Dios. Mas he aquí Jesús ha resucitado, hermanos. Ascendió a los cielos y entró al lugar santísimo con su propia sangre. Sacrificio perfecto. Y eso nos lleva a lo siguiente. Cristo venció la muerte y, como decíamos, ascendió a los cielos. No se fue por ahí de excursión o alguna leyenda que cuenten por ahí de él, ni se fue a Francia a tener hijos por ahí. Nada, no es lo que cuentan por ahí. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó a los muertos, estuvo 40 días con los apóstoles enseñándoles acerca del reino y luego ascendió a los cielos. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás ahora el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha preparado en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Luego dice la carta de los Hebreos que este sumo sacerdote Jesucristo ascendió, traspasando los cielos. Se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Y ha sido puesto ahí hasta que todos sus enemigos se han puesto a estrados de sus pies. Él reina, Él gobierna. Jesús es rey. Y Él volverá, mis hermanos. Ese fue, pero Él volverá. Hechos 1:10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en Él, porque estaba ascendiendo en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis ido ir al cielo. O sea, el Señor Jesús ascendió, pero Él volverá. Eso también es parte del Evangelio. No es que acabó todo con la muerte de Cristo y con su resurrección. Él ascendió. No para que, ay, ya ascendió, acabó. No acabó ahí. Él volverá. Entonces los cristianos esperamos su venida. Esperamos la venida de Cristo. Dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso va a cumplir, hermano. Jesús, como se fue, volverá. Entonces esperamos el regreso de Jesús. ¿Y qué pasa cuando regresa Jesús? ¿Qué esperamos? La resurrección de los muertos. Parte del Evangelio. No es que hemos creído solamente para esta vida. Como dice Pablo, si esperamos solamente en esta vida y no hay resurrección de los muertos, somos los más miserables los hombres. No hay esperanza. Nos salvó para morir y que nos coman los gusanos. No. Él volverá y resucitarán los muertos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que habían muerto. Los habían muerto por causa de la persecución, vejez, enfermedades en aquel tiempo, y los hermanos se ponían tristes. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si no hay esperanza, si no hay resurrección, es triste que la gente se muera, nunca más los veremos. Nunca más sabremos de nuestros hermanos en Cristo, de aquellos que han sido salvos por la sangre del Cordero. Pero no, si hay esperanza, porque si creemos que Jesús murió, y Él murió, como dice el Evangelio, resucitó, eso ascendió a los cielos, dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que han muerto en Él, los cristianos. Jesús traerá a los muertos en Él. Y aquellos que hayamos quedado, dice, luego seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que hayamos quedado seremos transformados, dice, en abrir y cerrar de ojos, como dice también 1 Corintios. Entonces hay resurrección de los muertos. La gente que ha muerto en Cristo no se va para siempre. Vuelve cuando Él vuelve con Él. Los muertos, los dice, los sepulcros se abrirán y saldrán a la vida eterna los justos, y los impíos a la condenación eterna. Pero también 1 Corintios 15:21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, porque todos morimos,
porque así entramos al mundo por medio de Adán, también en Cristo, ahora que estamos en Cristo por el Evangelio, todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo fue el primero en resucitar, luego vienen las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, la venida de Cristo que esperamos, no su venida. Su venida es la resurrección de los muertos. Entonces viene la resurrección de los muertos, pero como decíamos, creemos en la resurrección de los muertos y también creemos en ¿qué? En un juicio final. Él vuelve a levantar a los suyos, pero también a juzgar a los que no han obedecido el Evangelio. Pues aquí no ha acabado todavía lo que es el Evangelio, porque se han juzgado de acuerdo a eso. Todos aquellos que rechazaron el Evangelio, que rehusaron creer en Jesucristo, que no creyeron en Él, serán condenados eternamente. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de los cuales huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces todos los resucitados en Cristo ya no verán muerte, sino que vivirán por la eternidad. Pero aquellos que no creyeron, muerte eterna. Habrá un juicio final. Por las obras nadie será justificado. Todos los que fueron juzgados por sus obras fueron condenados. Los que fueron salvados no fue por sus obras, sino por estar en el libro de la vida, por estar en Cristo, por haber creído en el Evangelio. Pero, entonces, ¿y nosotros cuál es el destino eterno de los creyentes? ¿Resucitar para qué? Vida eterna con el Señor. Todos los que hayan resucitado en Cristo ya no volverán a experimentar muerte, sino que vivirán por la eternidad. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, donde son arrojados estos que acabamos de leer, que no obedecieron al Evangelio, no tiene potestad sobre estos. Qué bendición, ¿no? Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. O sea, aquellos que resucitemos en Cristo Jesús, ya no probaremos la muerte. La segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. Todo hace parte del Evangelio, hermanos, porque estos son resultados del Evangelio, eternos. Comienza con Cristo, que es eterno, que viene a dar su vida por nosotros, por un pecado que merece castigo eterno, para resucitar para la eternidad, para ascender a los cielos y volver y levantarnos a nosotros para estar con Él para la eternidad y castigar a los que rechazan el Evangelio por la eternidad. Todo tiene que ver con el Evangelio, lo que acabamos de ver. El Evangelio finalmente separará a los que son de Él por la eternidad de los que no son de Él. Y actualmente separa a los que son miembros de la iglesia de los que no lo son. Entonces tenemos que conocer el Evangelio. Aquí hablamos de unos puntos básicos, no tuvimos tiempo para profundizar. Y todo esto es la introducción, porque ahora vamos a llegar. Listo, todo esto venimos viendo. Listo, es importante el Evangelio. El Evangelio divide los que son creyentes y los que no son creyentes. Hay gente que se corría con nosotros que no han creído el Evangelio. Tenemos que conocer el Evangelio para poder saber quiénes han creído y quiénes no. Pero vamos a ver que nosotros vamos a darnos cuenta quién ha creído y quién no ha creído. Primero intentamos conocer el Evangelio, pero vamos a ver unos resultados que tiene el Evangelio en las personas. Porque tal vez alguien podría decir, no, quién sabe si es creyente o no, seguro juzgará a Dios algún día. Sí, hermano, hay gente que podemos pensar que no es creyente, que son creyentes. Y lo veremos en la eternidad. Porque tal vez juzgamos según la apariencia. Y tal vez si alguno quiera defenderse y entrar por acá y decir, no, yo soy miembro de la iglesia, es que a mí nadie puede juzgarme. Yo en mi corazón, muy allá adentro, soy cristiano y creo en el Señor. Yo he creído en Jesús. Entonces, como hay mucha gente que dice que cree en Jesús y niega que creen en Jesús. Hay mucha gente que dice que cree en el Evangelio y no cree en el Evangelio. Hay mucha gente que intelectualmente te puede repetir el Evangelio porque lo ha escuchado un montón de veces. Tal vez incluso aquí. Lo ha escuchado de nosotros. Y puede decirte, ¿cómo te puedes salvar? Ah, creyendo en Jesús. ¿Eres pecador? Sí, le dice que soy pecador. Si no crees en Jesús, ¿tienes perdición eterna? Sí, me dio condena eternamente si no creo en Jesús. ¿Crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Y también no crees en Jesús. ¿Y por qué crees en Jesús? No porque hice una oración. ¿Por qué crees en Jesús? No porque me congrego. ¿Por qué dices que crees en Jesús? No porque guardo ciertas cosas. O te repite el Evangelio de manera intelectual, todo lo que acabamos de hablar de estos puntos. Y sin embargo,
no cree en Jesús. Por eso esto nos lleva a una responsabilidad como miembros de la iglesia local. Saber examinar, no para juzgar y condenar a la gente, sino para discernir quiénes son parte del cuerpo de Cristo y quiénes no son parte del cuerpo de Cristo. Porque como decíamos, hacíamos saber a quién podemos bautizar. No podemos bautizar a cualquiera. Si no ha creído en el Señor, no puede bajar las aguas. ¿Qué le dijo Felipe el eunuco? Dijo, mira, aquí hay agua, quiero bautizarme. ¿Qué impide? Le dijo, si crees de todo tu corazón. Le dijo, no, guardas la ley, haces tal cosa, te vas a congregar cuando te vayas aquí. Esas fueron las preguntas. Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Solo los creyentes solo los que han creído el Evangelio pueden bautizarse. Solo los que han creído el Evangelio pueden participar de la mesa del Señor. Solamente los que han creído el Evangelio pueden participar de los ministerios del cuerpo de Cristo. Solo ellos pueden ser tratados como miembros de la iglesia, hermanos. Por eso es tan importante discernir quiénes están dentro, quiénes están fuera. Y ahora vamos a verlo por el Evangelio. Ya vimos qué es el Evangelio. Vimos la importancia del Evangelio para quién es parte y quién no es parte del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver las evidencias que se pueden ver. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver los frutos de un verdadero creyente. Vamos a verlo a través de Primera de Juan. Vamos a ver toda la epístola porque no alcanzaríamos. Vamos a verlo de una manera muy superficial, podríamos decir, pero suficiente para que nos ayude a discernir, hermanos. Usted discernir cuándo es un hermano y cuándo no es un hermano. No es para que usted vaya por las congregaciones examinando a ver quiénes son y quiénes no son cristianos. Pero nosotros como miembros de la iglesia local sí tenemos que discernir quiénes están llegando, si son o no son. Entonces, vamos a comenzar por 1 Corintios otra vez, capítulo 15:1. Para que veamos que esto de que algunos pueden decir que creen y no creen. Dice, además os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creéis en vano. Entonces hay un creer que es vano. Un creer que yo creo y no creo. ¿No? Entonces, ese fue un fundamento para esa examinación. Hay una fe que es vana, hay una fe que se parece a la fe verdadera y una fe falsa, una fe fingida, o una fe intelectual que no es fe en el Señor. Es que yo entiendo tal cosa, lo que hablábamos ahora. Entonces, como llamamos, eso no es evidencia. Entonces vamos a ir a la primera evidencia. Primera evidencia, la fe en el testimonio bíblico del Hijo de Dios. Decimos que el Evangelio comienza por Cristo. Entonces vamos a conocer al Cristo bíblico, al del Evangelio, no un Cristo falso. Entonces miremos primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Nos estamos viendo, la fe verdadera es la fe en el Hijo de Dios, del cual da testimonio de las Escrituras, porque el Evangelio es conforme a las Escrituras. Entonces, primera Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, dice el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, ellos fueron testigos, como vimos nosotros los apóstoles, ustedes me serán testigos hasta el fin de la tierra. Ellos fueron testigos, no fueron testigos externos, ellos experimentaron a Jesucristo. Hay gente que parece que cree en Cristo, pero no tiene la experiencia cristiana en su vida. Y eso es lo que vamos a observar ahora. Gente que parece que cree, pero no hay ninguna experiencia de transformación, de conversión, de nuevo nacimiento en ellos. Pero él dice, nosotros sí lo vivimos. Somos testigos de aquello que palpamos, tocamos, oímos. Aprendimos del verbo de vida, Jesucristo. Y eso es lo que ellos estaban anunciando, lo que era desde el principio, lo que ellos vivieron con el Señor Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese es Jesucristo. Y lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es esa comunión que tenemos con ellos si recibimos el testimonio de lo que ellos vieron y oyeron del verbo de vida? Bueno, la única forma de conocer al Jesús verdadero, el Jesús que envió a los apóstoles, es el testimonio de los apóstoles, el cual está en las Escrituras. Ahí tenemos los 4 evangelios. Es el testimonio de quién es Jesús. Si no, te ofrecía historias sin fundamento. No, a mí me contó que Jesús hizo esto cuando vino. No, a mí me contó que Jesús era así, como medio hippie, ¿no? Que él estuvo en la India y allá aprendió de los Hare Krishnas cómo es que es la fe. Ella aprendió los secretos que enseñó.
No, hermanos. El Jesús verdadero es el Jesús que está escrito en las Escrituras. Esa fue su biografía autorizada por Él, por su Espíritu Santo. Si nosotros creemos el testimonio que ellos dieron de Jesucristo, su persona, su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión, su regreso, todo es testimonio de los apóstoles que lo oyeron y lo recibieron de Él. O sea, todos los puntos que vimos del Evangelio hace un momento. Y si no tenemos ese testimonio, el testimonio de los apóstoles, no somos la iglesia apostólica, no somos la iglesia de Jesucristo. No tenemos comunión con ellos. ¿Qué es decir, no tenemos comunión con ellos? No tendríamos la misma fe que ellos tenían. Ellos llegaron a tener la fe que tenían por el testimonio de Jesucristo. Y nosotros vamos a llegar a tener la misma fe que ellos tuvieron en Jesús, la fe que salva, por medio de recibir el testimonio de ellos, que es el testimonio que Jesucristo les entregó. Si no tenemos el testimonio apostólico de las Escrituras, el único testimonio autorizado por Dios acerca de su Hijo, y no lo recibimos y no creemos en Él, y tenemos otro libro, el libro del Mormón, el libro no sé de qué de Elena White, el libro Zohar de los judíos, el libro secreto de la Kabbalah, el libro de no sé qué de Hazer. Si tenemos cualquier otro testimonio y no es el testimonio de la Biblia acerca de Jesucristo, no tenemos comunión con los apóstoles, no tenemos la misma fe que ellos tuvieron. La fe apostólica viene por las Escrituras, mis hermanos. La fe apostólica viene por las Escrituras. Si no recibimos el testimonio de ellos, no tenemos verdadero testimonio acerca del Hijo de Dios. Entonces, primeramente, fe en el testimonio bíblico acerca del Hijo de Dios. Testimonio que hay en el Antiguo Testamento, lo que Él iba a venir a hacer, su sacrificio expiatorio, y el testimonio que dan los apóstoles de ese sacrificio que vino a hacer. Vivió una vida perfecta, murió por los pecadores, se levantó al tercer día, ascendió a los cielos, vuelve otra vez, hay resurrección, hay juicio final. Todas esas cosas es parte del testimonio. Eso es lo que he resumido. Entonces, debemos creer lo mismo que ellos creyeron y para eso necesitamos el testimonio de la Biblia. Segundo, primeramente, el que cree en el Evangelio, vamos a ver que tiene una fe bíblica en el Señor Jesús, conforme a las Escrituras. Primera prueba, si viene uno entrando por aquí, hablando de un Jesús diferente al de las Escrituras, sabemos que no creyó el Evangelio. ¿Se da cuenta? Una prueba de fuego. A ver, ¿cómo es el Jesús que tú crees? Y si te ves hablar de un Jesús que no es según la Biblia, está ante un falso creyente. Creen otro Jesús. Un Jesús hippie, un Jesús de Krishna, un Jesús gnóstico, pero no es Jesús de la Biblia, no es Jesús verdadero. Entonces es un distintivo para distinguir a uno que viene aquí y dice que es cristiano y que creyó en el Evangelio. Si creen en el Jesús de la Biblia. Segundo, reconocimiento del pecado. Dice 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Sigue con ese mensaje el cual debemos perseverar y creer. El mensaje de vida eterna acerca del Señor Jesús. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Porque había un Jesús gnóstico, un Jesús falso en aquella época. Y le está hablando del gnosticismo. Y aquí sigue. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No voy a hablar que es eso de andar en tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y miren cómo viene aquí la explicación ahora. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, si alguien viene aquí y no reconoce que es pecador, porque el Evangelio que muestra que somos pecadores, y no reconoce que es pecador, sino que se cree un santo, se cree que se puede justificar por sus propias obras, confía en sí mismo para salvación y no tiene nada que arrepentirse delante de Dios, ese no es hijo de Dios, está en tinieblas. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Decimos que la Biblia miente, el testimonio de Dios es falso, de que somos pecadores y que vino a morir por nuestros pecados. ¿De qué pecado vino a morir por mí si yo no soy pecador? Entonces, si no hay reconocimiento del pecado, está en tinieblas, no practica la verdad y la palabra de Dios no está en nosotros. Entonces, el que no se reconoce pecador no puede ser perdonado. El que no reconoce la obra del Evangelio en su vida por causa del pecado no puede recibir los beneficios del Evangelio. El que se justifica a sí mismo en sus obras, en su moral, en la ley, en guardar el Shabbat, lo que sea, no recibe el Evangelio. Se quiere justificar a sí mismo y ha rechazado la obra del Hijo de Dios. Él no ha creído en el Evangelio. Entonces, si viene alguien por aquí, hermano, hay que guardar el Shabbat, hay que dejarse la barba,
que hay que hacer tal cosa para ser salvo, que lo que hay que hacer es que ser buena gente, no ha creído en el Evangelio, no es parte del cuerpo de Cristo. Yo una vez estaba evangelizando en un parque y me encontré una señora con sus 2 hijas. Digo, ¿usted escuchó el Evangelio? Claro, llevo 8 años de creyente en tal congregación. Señora, ¿qué es el Evangelio? No, es que yo me congrego, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Ah, salvación por obras. Y dije, ¿me permite predicar el Evangelio otra vez? Y se lo prediqué. Y después que estuvimos ahí viendo el Evangelio, dijo, yo nunca había escuchado esto antes. O sea, ella creía que era hermana, que era miembro del cuerpo de Cristo. Y no creía en el Evangelio. Confiaba en sí misma, sus buenas obras. Pero el que no reconoce su pecado y su necesidad de Dios, no es salvo, no ha creído en el Evangelio. Como dice Mateo 5, las bienaventuranzas, versículo 3. Bienaventurados los pobres en el espíritu, los que reconocen su miseria espiritual, su bancarrota moral. ¿Por qué? De ellos es el reino de los cielos. Ellos fueron los que han creído el Evangelio. Los demás no, hermanos. El que no se reconoce pobre de espíritu, miserable en su condición delante de un Dios santo, no puede recibir los beneficios del Evangelio. Entonces, el que entre así, por esa puerta, hermanos, no es parte nuestra, no es parte del cuerpo de Cristo. Hay que predicar el Evangelio para que vea su pecado. ¿Y a qué lleva esto? Al tercer punto, arrepentimiento. Porque puede haber alguien que diga, no, yo soy pecador. Ah, ¿será que es cristiano? Hay que ver si hay frutos de arrepentimiento. Y eso se puede constatar, se puede verificar. 1 Juan 2:3. Y esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que le conocemos? ¿En qué sabemos que alguien que entra por esa puerta le conoce, mi hermano? O que usted se encuentra por la calle y que dice que es cristiano. Si guardamos sus mandamientos. Uy, no, pero no es por guardar los mandamientos, no es por guardar el Shabbat. Sigamos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente es el amor de Dios, se ha perfeccionado. Porque en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Qué está mostrando aquí? Que aquel que ha creído, que dice que cree en Jesús, el Jesús de la Biblia, que ha reconocido sus pecados, ahora ha tenido un cambio de vida. O sea, antes no amaba la palabra de Dios. Antes no amaba obedecer a Dios, quería vivir en sus pecados, en la vanidad de su mente, en sus propias obras, como nosotros anduvimos en otro tiempo. Pero ¿cómo sabes que alguien se ha arrepentido de sus pecados? Porque dice que ahora el que cree en él anda como él anduvo. Su caminar, su andar, ahora se parece al de Jesús y ya no más a su vieja vida. O sea, ha habido una mudanza, ha habido una transformación en su persona. Es que antes era un ladrón. Dejó de robar, ahora dice que trabaja con sus manos para dar a los pobres. Es que antes Alberto se me pasaba mintiendo, ese no se le podía creer nada. Oye, ahora se pasa contando la verdad y confesando las mentiras que decía antes. Alberto, es que ese antes era un mujeriego, ahora es fiel a su esposa. Cambio de vida. Si dice que le conoce y no guarda su palabra, sigue andando en sus pecados y quiere andar en sus pecados, no ha conocido a Dios. Pero si hemos hablado de arrepentimiento, fruto de una vida transformada, vamos a decir, wow, podemos ver que el hermano ha cambiado. Antes era borracho, ahora ha dejado la bebida. Antes no golpeaba a su esposa, ahora la cuida, la sustenta. Frutos de arrepentimiento. Una vida transformada. Si decimos que le conocemos, pero seguimos nuestros pecados, no guardamos sus mandamientos. Y amor, más adelante de qué se refiere a eso. Si no estamos viviendo una vida nueva y transformada, obedeciendo aquello que antes aborrecíamos de la palabra de Dios, por el poder del Evangelio, por la gracia de Dios, entonces mentimos. Mentimos. Que permanece en él debe andar como él anduvo, una nueva vida, la vida de Cristo. Pero el que reconoce sus pecados también mostrará arrepentimiento. Fruto de una vida transformada. Hay un cambio en la vida que es verificable. Pablo creo que dice a los Corintios, no me acuerdo qué capítulo bien, pero dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. A los que siguen sus pecados no van a heredar el reino de Dios. Se engañan a sí mismos. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno. ¡Wow! Ellos fueron transformados por el poder del Evangelio.
Fueron transformados. ¿Ven? Hubo arrepentimiento. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:9 es el capítulo. Entonces Pablo podía verificar que los corintios, ¿qué? Habían cambiado. Hermano, si aquí entra alguien por la puerta diciendo que es hermano, sigue siendo borracho, estafador, mujeriego, afeminado, se echa con varones, es ladrón, pendenciero, podemos llegar a una conclusión. O el hermano acaba de caer en pecado y hay que ayudarlo a salir, o no, es que no es cristiano, se ha arrepentido, sigue en sus pecados pasados. Entonces el arrepentimiento trae un cambio de vida que se puede constatar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como hemos visto en la bienaventuranza, habla de aquel que ve su pecado, llora por él, ve su miseria espiritual y dice: Dios, ayúdame, es horrible mi pecado. Y eso lo lleva a una transformación de vida. Entonces es otra prueba, ¿no? Entonces el arrepentimiento. Siguiente. Otra prueba indudable, hermanos, que podemos ver, que dice el apóstol Juan, que alguien ha nacido de nuevo, que ha creído en el Evangelio, es que ahora ama a los hermanos. 1 Juan 2:9. El que dice que está en luz, que dice: yo soy cristiano, yo creo en Jesús, creo en el Evangelio, y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. Ese que dice que es cristiano, pero ¿no ama a los otros cristianos? No, se sigue en las tinieblas, no ha nacido de nuevo. El que ama a su hermano permanece en luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cree que es cristiano, pero aborrece a los hermanos. Y se engaña a sí mismo. Piensa que va para el cielo. Y no sabe para dónde va, que va para la condenación, porque no ha creído en el Evangelio. Capítulo 3, versículo 14 dice: nosotros sabemos el que hemos pasado de muerte en vida. ¿Cómo sabemos que alguien ha pasado de muerte a vida? Nosotros y también otros. ¿En qué? De muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Wow. Como el testimonio de la hermana que se bautizó hace poco. Decía: yo antes no lo soportaba. No, decía mi esposo: vaya con sus amigos cristianos. ¿Se acuerdan de la hermana hace poco? Y que ahora ama a los hermanos. ¿Qué muestra eso? Ella pasó de muerte a vida. Antes no amaba a los hermanos, ahora ama a los hermanos. ¿Por qué? Porque creyó en el Evangelio. Está dando testimonio de una experiencia interior en su corazón, amando a los hermanos. Él está allá reunido con las hermanas, quiere estar con ellas. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se puede ver o se puede ver que alguien ha nacido de nuevo, que ha creído en el Evangelio? Se puede ver. Se puede ver en lo que cree acerca de Jesús, se puede ver en lo que cree acerca del pecado, se puede ver en su arrepentimiento, se puede ver en su amor por los hermanos. Entonces, que entre por ahí, hermanos, otra vez. Y no decide estar con los hermanos. ¿Cómo es que ama a los hermanos? ¿Será que ha pasado de muerte a vida? Dice luego el versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, hermano, los que odian a los hermanos, los que odian a los cristianos, esos no son cristianos. Eso no ha nacido de nuevo. Yo soy cristiano, pero soy un inquisidor. Ese no es un cristiano. No, es que los cristianos se quemaban a sí mismos en las hogueras. No eran cristianos, hermano. Acá lo dice. Los que aborrecen a sus hermanos fueron homicidas. Pues esa inquisición, esos no eran cristianos matando cristianos. Eran perversos que se hacían llamar cristianos matando cristianos. Gente que no amaba a los hijos de Dios. Y ahí vemos que esa gente no es cristiana. Y ahí podemos ver hoy en día que llama cristiano y persigue cristianos, no es cristiano. Es un hijo del diablo. Y lo deseo su padre quiere hacer. Porque el diablo dice: Jesús es homicida desde el principio. ¿Qué más? Luego el versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. En eso conocemos el amor por los hermanos. Como Jesús puso su vida por nosotros, nosotros tendríamos que poner nuestra vida por los demás, por los hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Acá hay una prueba para saber, una prueba práctica. Viene un cristiano, viene un hermano, tiene necesidad. Viene a ti a buscar ayuda y cierras tu corazón contra él tu corazón.
¿Cómo mora el amor de Dios en él? O sea, dice aquí el apóstol Juan, si yo veo uno que dice que es cristiano y viene su hermano a pedirle, tiene necesidad y viene a pedirle ayuda y él cierra su corazón, yo no creo que ese es cristiano, dice el apóstol Juan. Ese es mentiroso. No ama a Dios, ni conoce a Dios. ¿Por qué? Porque no ama a su hermano. ¿Cómo el amor de Dios va a traer? Yo no creo, dice él. ¿No? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿En qué, hermano? En que amamos a los hermanos. Todos hermanos, si vemos a alguien que entra por ahí y dice que ama a los hermanos y no muestra amor por ellos, no quiere estar con ellos, le aburre estar con ellos, no es de ellos. ¿No? Pero si vemos lo contrario, alguien que entra aquí y muestra ese amor por los hermanos, ese amor por quien es Cristo según las Escrituras, que reconoce su pecado, aborrece su pecado, se arrepiente de su pecado y muestra ese amor por los hermanos, estamos ante un hijo de Dios. Él es miembro del cuerpo de Cristo. Él ha creído el Evangelio. ¿Qué más tenemos? Otro distintivo, los que son de los que no son por medio del Evangelio. Los que han creído y los que no han creído. La doctrina. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también el Padre. Y el Hijo según el testimonio de la Biblia y los apóstoles, ¿no? Como vimos al principio. Sea el contexto. Sea el que cree en el Hijo de Dios conforme a las Escrituras. La doctrina bíblica acerca de Jesús, su obra, el Evangelio, es Hijo de Dios. El que niega al Hijo. Jesús no es Dios. Porque la Trinidad no existe. Jesús era solamente un espíritu. No, que Jesús era solamente carne. No era divino. No, que Jesús era un ángel. No, que Jesús no se... ¿Contradice el Jesús de la Biblia que predicaron los apóstoles? Hermano, ese tiene una falsa doctrina. Cree en un falso Jesús. Él no practica la verdad. No está en la verdad. ¿Qué más dice él ahí? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿No? Acerca del testimonio de los apóstoles, acerca de Jesús. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ese es el principio que nos remonta al principio de la epístola, ¿no? El testimonio que ellos dieron acerca del Hijo de Dios. El Jesús bíblico. El Jesús que es 100% Dios, 100% hombre, que murió por los pecados de la humanidad, se levantó al tercer día, ascendió a los cielos, vuelve otra vez a levantar a los muertos, a sus hijos. Ese Jesús, ¿no? Alejado del pecado, sacrificado por los pecadores. Si permanecemos en eso, estamos en la verdad. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Jesús es la Biblia, ¿no? 1 Juan 3:23. 1 Juan 3:23. Miren lo que dice acerca esto del Hijo. Este es su mandamiento, ¿no? El mandamiento que hablábamos antes, si no estamos en sus mandamientos. Pero miren, este es el mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Es el mandamiento de Dios a los hombres. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el mandamiento. Y nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha mandado. Es el mandamiento de Dios. Que no guarda este mandamiento, hermanos, no conoce al Señor. Que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si tenemos la verdadera fe en el Cristo bíblico, en el Evangelio verdadero, Él nos da su Espíritu. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué probar, hermanos? Aquellas doctrinas que traen otros al cuerpo de Cristo. Si hablan acerca de otro Jesús que no es bíblico, si niegan al Hijo, están negando al Padre. Si no creen lo que se ha predicado al principio, están negando al Hijo según las Escrituras. ¿Pero qué más? Pueden venir con un espíritu, con una doctrina de error, con mentira. Entonces hay que ser probados, se dan cuenta a ver si es el Espíritu de Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios, pero aquellos que vienen con el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros, o vienen con otro espíritu, con otra falsa doctrina. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso hay que ver con qué doctrina acerca del Señor Jesús vienen.
¿Con qué evangelio vienen? Si es el de la Biblia o es un evangelio adulterado. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿no? Eso lo decía Juan por los gnósticos, que decían que Jesús solamente vino en espíritu, que no se encarnó. O que el ungido era Jesús, el Cristo, pero Jesús era carne. O sea, habían dos Cristos, Jesús en carne, que era un hombre, y el Espíritu que entró dentro de él y lo poseyó, que no murió. El Espíritu eterno, puro gnosticismo, en sus diferentes variantes. Un Jesús solo espíritu o un Jesús solo carne, solo humano, o solamente divino que no se encarnó. Niegan la encarnación. Entonces aquí estamos nuevamente hablando de confesar la doctrina bíblica acerca del Hijo de Dios o negarla. Que confiesa que el Hijo de Dios vino en carne es de Dios, pero todo espíritu, toda doctrina que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso ¿cuáles son todas las falsas doctrinas que distinguen al verdadero evangelio del falso? Todas fueron acerca de Jesús. Los mormones, que Jesús es ángel. Los testigos de nadie, que Jesús es ángel. Los mormones, que Jesús es otro Dios más junto con el diablo y otros dioses. Y todos somos dioses. Todo es Dios. Los unitarios que contra la Trinidad, también contra Jesús. Los gnósticos contra que Jesús vino en carne o que Jesús vino solamente en carne y no en espíritu y no la divino. Los humanistas, que Jesús era un buen hombre, un buen maestro. Los católicos, que Jesús nos salva por obras, que su obra no es suficiente para salvarnos. Toda falsa doctrina que parece cristiana ataca al Hijo de Dios, en su naturaleza o en su obra, en lo que hizo, la expiación que hizo por nuestros pecados. Diciendo que no es suficiente, que hay que agregar la ley, ataca la obra de Jesús. Que hay que guardar el Shabbat para ser salvo, ataca la obra de Jesús, no es suficiente la muerte de Jesús. Toda herejía que nos distingue de un falso cristianismo son herejías cristológicas acerca del Hijo de Dios. Por eso Juan no se mete con el Padre o que dice eso del Espíritu Santo, no. Siempre el diablo ataca al Hijo de Dios. Ahí podemos distinguir quién ha creído el Evangelio de la Biblia y quién tiene un falso Evangelio. ¿Qué cree acerca del Hijo de Dios? Siguiente punto. Vamos a verlo por la doctrina, pero también podemos verlo por la santificación. Los que han nacido de nuevo crecen en santificación, hermano. El que ha creído en el Evangelio ha sido apartado por Dios para santificación. 1 Juan 2:28. Estamos llegando al final, hermanos. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no seamos avergonzados. Se dice que el Señor Jesús va a venir y que no iríamos a estar avergonzados cuando Él venga. ¿Por qué? Si sabéis que Él es justo, sabéis que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea que los que han nacido de Él, que antes practicábamos iniquidad, pecábamos abiertamente contra Dios, nos hemos arrepentido, nuestra vida ha cambiado. Hay unos frutos ahora ¿de qué? De arrepentimiento, pero también unos frutos de justicia. Si has sido perdonado tus pecados y te has arrepentido y Dios ha obrado en tu corazón por medio del Evangelio, vas a empezar a manifestar la justicia de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Se acuerdan? Hay una justicia que el cristiano persigue y no la justicia propia. La justicia del Hijo de Dios y en el Hijo de Dios. Una vida transformada. Mirad, capítulo 3, versículo 1 de 1 Juan. Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Y qué tiene un hijo de Dios? ¿Qué lo diferencia? Pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Porque le veremos a Él tal cual es Él. ¿Y qué pasa? Todo el que cree en el Evangelio, en esta esperanza y que Él va a venir y nos va a transformar, vamos a resucitar a los muertos, que eso es parte del Evangelio. Todo el que tiene esta esperanza, la esperanza del Evangelio, la vida eterna en Cristo por su obra, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¡Ay!
O sea que no permanece en una vida de inmundicia aquel que ha creído en el Evangelio, el que tiene la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Se distingue porque ahora busca la pureza. Bienaventurados los limpios de corazón, ganan en rectitud, que son purificados por el Evangelio. Somos librados de las consecuencias del pecado, pero ahora también queremos crecer en santidad, en justicia. La imagen del que nos salvó, que tiene esta esperanza, se purifica en el Evangelio, en la gracia de Dios, en los medios de gracia, no en sí mismo, pero se purifica. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Hay otros que no se santifican, que no se purifican. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Wow, si el Señor Jesús ha obrado en nosotros, Él no solamente obra en nosotros el perdón de los pecados, Él también obra en nosotros la limpieza de esa naturaleza pecaminosa para que seamos santificados. Todo aquel que permanece en Él no peca. No es que no comete pecado, no practica el pecado. No vive en la misma inmundicia que vivía antes, está siendo purificado. Todo aquel que peca, dice, todo el que permanece en Él no peca, porque aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que no está siendo santificado, que no está siendo purificado y sigue creciendo en pecado en vez de crecer en santidad, sigue creciendo en inmundicia, no tiene santificación en su vida, no ha creído el Evangelio. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Practica la justicia de Dios por medio de la vida que le ha dado Dios, por medio del Evangelio, es justo. El que practica el pecado es del diablo, que vive en el pecado continuo, sin transformación en su vida, sin santificación, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Está deshaciendo el Hijo de Dios las obras del diablo en aquellos que dicen creo en el Evangelio? ¿O vemos que siguen en sus pecados pasados, creciendo en inmundicia? Eso es un distintivo de aquellos que dicen yo creo en el Evangelio, pero ¿por qué veo que sigues en la borrachera y cada vez te emborrachas más y después ya estás probando la droga? ¿Por qué no estás creciendo en santidad? ¿Por qué cada vez veo tu vida peor, hermano? ¿Será que no eres hermano? Un distintivo, la santificación. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? ¿Cómo me doy cuenta? Todo aquel que hace justicia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Que está siendo santificado, crece en justicia y crece en amor por sus hermanos. Pero el que no, sabemos que no creyó en el Evangelio, no es parte de la iglesia, hermanos. Así podemos distinguirlos. ¿Y qué más vamos a ver en esa falta de santificación? Que va a tener un amor por el mundo, en vez de un amor por las cosas de Dios. Capítulo 2 de 1 Juan, versículo 15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida no provienen del Padre. Y el mundo pasa sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece en él para siempre. Permanece para siempre. Entonces, todo lo que dice que es cristiano, pero por sus afectos, sus anhelos, sus deseos, vemos que sigue amando el mundo en vez de amar el que venció el mundo, que es Jesucristo, que muestra más amor por las cosas que hay allá afuera, que por el Hijo de Dios está mintiendo. No conoce a Dios, no va a crecer en santidad. Por eso no va a querer congregarse. Por eso no le va a interesar estar con los hijos de Dios. No le va a interesar someterse a la palabra de Dios. No le va a interesar orar al Señor. Ni la comunión con los hermanos. Una vida sin fruto, una vida sin piedad. Que no crece en piedad. Es una muestra de alguien que no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces aquí, ¿usted ora? No oro nunca. ¿Usted lee la palabra? Nunca. ¿Usted quiere congregarse con los hermanos? Nunca. Me aburro en la iglesia con los hermanos. Me da pereza estar con ellos. No está creciendo a la imagen de Dios. No está creciendo en piedad. Entonces, si alguien viene por aquí y dice, yo soy miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo y tiene una vida así, sin santidad, sin piedad, sin santificación progresiva en su vida, no es hijo de Dios. Por último, fe en el Hijo de Dios. El Evangelio sí fe en el Hijo de Dios, hermanos. Sí, tenemos que creer en el Jesús bíblico, pero tenemos que expresar esa fe se expresa, esa fe se puede ver. En esto conocemos, dice 1 Juan 4:13,
que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo y al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Los que por la fe confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha sido enviado por el Padre a limpiar nuestros pecados, es un hijo de Dios. Versículo 15 dice esto: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído, o sea, conocemos el Evangelio y lo creemos, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hemos creído que el Hijo de Dios de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Nosotros lo creemos. Si alguien dice por ahí, dice, no, yo no creo que Jesús murió por mí. No creo el Evangelio. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. O sea, el que realmente cree en Cristo le ama y tiene confianza ya no en que va a ser castigado, no tiene temor que viene el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque mis pecados fueron perdonados. Yo creo en la obra de Cristo. El que no cree en la obra de Cristo todavía dice, ay, ¿y si no soy salvo? Ay, ¿y va a venir a ir a Dios sobre mí? Ay, ¿y el día del juicio será que me vaya a salvar o no? Él no ha puesto su fe todavía en el Evangelio, todavía está dudando. Si alguien entra así con esos pensamientos de duda, no ha creído en el Señor. No debería ser todavía bautizado, no debería participar de la fe, no debería servir. No está seguro de que Dios lo ha salvado. No ha creído que Dios lo ama y ha dado a su Hijo por él. No ha sido perfeccionado en el amor. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que nos ha dado vida eterna. Y la vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿No? Que cree en el Hijo de Dios, hermano, tiene el Hijo de Dios. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene el Hijo de Dios y no tiene vida eterna. Entonces fueron, hermanos, algunas de las evidencias externas que podemos ver en aquellos que pueden llegar a nosotros y decir que son creyentes. Son cosas que debemos examinar, debemos estar atentos, debemos conocer el Evangelio y debemos conocer los resultados del Evangelio en las personas. Todos son los resultados visibles. Ahora, no todo es visible en la vida de las personas, pero si hay una experiencia genuina, si hay una verdadera obra del Espíritu Santo y tiene el Espíritu como Dios, sabemos que ha enviado a su Hijo en nosotros. Pero ¿cuál es el resultado de saber que ha enviado su Espíritu a nosotros? Que amamos, confiamos en que nos ha amado, somos perfeccionados en el amor y ya no tememos el juicio eterno porque confiamos en el Hijo de Dios y en la obra que Él hizo por nosotros. Entonces, volvemos a recapitular. ¿Cuáles fueron esas evidencias? La fe en lo que dice la palabra de Dios acerca del Hijo de Dios. La fe bíblica en el Evangelio. El reconocimiento, el entendimiento bíblico de qué es el pecado, de que somos pecadores. Y ese entendimiento bíblico que lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué más? Que nos amamos los unos a los otros, como Él nos ha amado. El que ama a su hermano tiene vida. El que aborrece a su hermano no tiene vida. ¿Qué más vimos? La doctrina. ¿Está creyendo una doctrina bíblica acerca del Hijo de Dios, acerca de la salvación, o tiene otro evangelio, un evangelio pervertido? ¿Qué más vimos? La santificación. El que ha nacido de nuevo y tiene la esperanza de la vida eterna se purifica. Crece en santidad, crece en justicia, crece en conformidad al Hijo de Dios. Y por último, la fe en el Hijo de Dios. El que ha creído realmente en el Evangelio tiene confianza en que ha sido perdonado sus pecados. Tiene confianza y fe en la vida eterna. Tiene esperanza de gloria. ¿Y todos los que no tienen estas cosas, hermano? Ahora, puede que alguno esté fallando y pueda mostrar muy levemente alguna de estas cosas y nosotros quedar confundidos porque falló en una, pero en las demás está bien. Es que somos imperfectos y estamos en una obra que Dios está avanzando en nosotros. Pero mientras más esa obra sea patente en nosotros, más se va a notar afuera. Pero que esté fallando en todas. O en algo primordial como quién es el Hijo de Dios, o confiar que ha sido perdonado por sus pecados, o seguir en sus pecados sin arrepentimiento. Puede que no entienda bien algo, pero que esté así. Eso muestra realmente que no creyó en el Evangelio y que no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, vamos a dejar hasta ahí hoy. Hemos podido ver, mis hermanos, que el Evangelio es un distintivo, algo que separa a los que son de los que no son del cuerpo. Y que nosotros, como iglesia, tenemos responsabilidad
estar atentos a los que van llegando, a ver si son o no son, si han creído en el Evangelio o no han creído. Amén, mis hermanos. Pues damos gracias al Señor.